Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Battlefield Mobile por fin ya está disponible para su descarga en las zonas asignadas de esta nueva prueba. Para no hacer el video largo, te pondré aquí arriba los detalles que necesitas saber para descargarlo. Pasando directamente al tema, ¿qué podemos encontrar en esta nueva prueba? Primero que nada, notamos ligeros cambios en el lobby. Se nos ofrecen 3 modos de juego: Team Deathmatch en 2 modalidades, 8 vs 8 y 16 vs 16. Rush, similar a buscar y destruir, a 16 vs 16. Asimismo, Conquista, igualmente de 16 vs 16, en 2 mapas, uno urbano y otro desértico. En lo general se podría decir que es la misma versión que vimos en las otras alfas, que fueron saliendo en otras zonas. Vemos algunos ajustes en cuanto a calidad gráfica, aunque no es la gran cosa. Podemos también probar de primera mano los 4 loadouts que tendremos, además de las ventajas que podremos equiparle a nuestras armas. La jugabilidad se siente estable, no es tan frenética como otros títulos, sin embargo tampoco se ve tan acortonada como otros juegos que ya están en las tiendas. Los mapas son extensos, por lo que el uso de vehículos es habitual, aunque solo encontramos 2. Una cuatrimoto y un tanque, a los cuales se les saca más provecho en el mapa desértico, ya que con el mapa de la ciudad manejar un tanque es complicado. La destrucción, otro de los factores insignia de la saga, se nota, pero no se ve tan espectacular como uno esperaría, aunque tomando en cuenta que es para móviles, está bien. Básicamente, ese sería todo lo que esta alfa nos ofrece, además del clásico nivel de experiencia, donde desbloquearemos accesorios y utilería que nos serán de mucha ayuda. Gráficamente, repito, no hay mucho que decir, porque esto es un alfa, que le falta mucho por recorrer, por lo que decir que los gráficos se ven de cartón sería imprudente. Debido a los problemas de dinero que también ya les había mencionado en otro video, esta prueba no trae mucho contenido, por lo que si esperabas algo novedoso, lamento decirte que no hay mucha diferencia con lo que hemos venido presenciando. Sin embargo, esta prueba cimentaría lo que veríamos ya en el lanzamiento final. En lo personal considero que Battlefield Mobile puede ser un gran título, ya que en sí es divertido destruir con el tanque, aplastar enemigos y demás. Para hacer una prueba se siente bien. Y si EA e Industrial Toys retrasaron el lanzamiento para el 2023 y mejoran todo esto, estaríamos en presencia de un gran juego. Pero bueno, como siempre digo, eso solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto te dejaré por acá arriba la opinión final de Apex Legends Mobile y si vale la pena haber esperado tanto por su llegada. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.